Entonces Hebreos 1:1, que este es un mensaje expositivo, dice así: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Yo puse un comentario ahí mismo porque yo pongo los comentarios en el mismo versículo gracias a los copies en este iPad. Y no lo voy a leer otra vez hoy porque lo he leído bastante en esta serie de mensajes. Antes nos habló por los profetas. Todo el Antiguo Testamento, el objetivo era Cristo. Nos hablaba por la historia de Israel. Y hoy en día nos está hablando a través del Hijo y el Espíritu Santo. Para el cristiano siempre no podemos menospreciar a Israel. Israel es una señal. Yo escuché un pastor una vez que dijo: si a ti te falta fe para creerle a Dios que te va a fallar en algo, mira Israel. Tiene sabiduría ese pensamiento de ese pastor. Observe Israel. Medite ahora mismo en Israel, observe. Es como del tamaño de New Jersey y el mundo entero está contra él y no han podido desaparecerlo, ¿no? Y te tengo una buena noticia: no lo van a desaparecer. Porque el Dios de Israel lo cuida. Él le prometió cuidar a ese pueblo. Y es uno de los pueblos más desarrollados en la inteligencia, en armamento, en todo. Próspero económicamente. Entonces aprender de la higuera. La higuera es Israel. Aunque el verdadero Israel de Dios hoy es la iglesia, los judíos y los cristianos juntos. Pero el solo hecho que Israel exista hoy es un milagro de Dios. Nunca ha perdido una guerra todavía, hasta el día de hoy. Todas esas áreas de la Franja de Gaza y Palestina, eso se lo dio Dios a Israel. Ellos nunca debieron ceder esa tierra. La ONU dice que hay que hacer una nación de los palestinos. Palestina es descendencia de los filisteos. Pero eso no existía, esa raza no existe, hermano. Toda esa área donde está Cisjordania, Judea y Samaria, Israel se lo cedió a Palestina. Tremendo error, eso era de ellos. Porque cuando Dios te da algo, usted no puede estar saliendo de él si fue Dios que te lo dio. Entonces cometieron ese error. Hasta el día de hoy no han tenido paz ahí. Porque ahí está Hamas en la Franja de Gaza, tienen túneles. Y es todos los días que atacan, todos los días. No se puede vivir con un vecino así al frente. Y los túneles que hizo Hamas en la Franja de Gaza son de longitud como los metros de New York. Es inmenso. Es otra ciudad que hay abajo, debajo de la tierra. Pero el Israel todavía existirá el día de hoy. Porque a excepción de Estados Unidos, el mismo Europa, la ONU, todo el mundo, nadie quiere saber de Israel. Y yo veo que eso es espiritual. Inclusive cuando observo los conservadores, me perdona mencionar el nombre, como Stokes Carlson, que eres un periodista, antes era de Fox, ¿está bien pronunciado? Fox News. Salió de ahí. Él es conservador. Conservadores que creen en Dios y los valores, el hogar, esas son las hermosas. Últimamente yo lo estoy viendo como que no, le picó la serpiente, no quiere saber de Israel. Él no se quiere pronunciar antisemita, pero como está hablando, como que no quiere nada con Israel. Entonces yo digo, pues esto es espiritual. La iglesia no quiere saber de Israel también, hermano. No todos. Y pero que es a todo el mundo que le cae mal. La envidia. La envidia. Los envidiosos. Y las mayorías de los conservadores, periodistas, tampoco quieren saber de Israel. Digo, pues tiene que ser algo espiritual. La misma disputa de Ismael, que ahí vinieron los hijos de Abraham, que fue una desobediencia de Abraham, aunque tenían que venir en su providencia, Dios lo permitió.
Ismael con Abraham la tuvo con Agar, la esclava. Y esa guerra empezó fue ahí, amados. Dice que, y tú sabes por qué era por envidia. Porque Ismael envidiaba a Isaac, era el hijo de la promesa, le tenía una envidia y él se dice, Ismael, yo creo que tenía como 11 años más o menos, Isaac pequeñito, y él se burlaba de Isaac. Por eso fue que Sara, Sara le dijo a Abraham, llévame a ese muchacho de aquí. De ahí vienen la descendencia, los árabes de Ismael. Y esa guerra empezó fue ahí. Otra cosa, hay que buscar la paz, pero por la Biblia no va a terminar esa guerra. Eso va a ser hasta que Cristo venga. No se puede vivir utopía, hay que vivir la realidad. Pero siempre observe Israel, hay algo espiritual. Por eso el cristiano, el mundo no va a querer saber de nosotros. Porque dice, Cristo dijo, no son del mundo. El mundo los va a aborrecer. Hoy no lo está aborreciendo, pero ¿cómo va a aborrecer la iglesia si está igualita el mundo? Pero cuando uno vive piamente, padece persecución. Porque Jesús dijo, yo lo envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, toda esa guerra de los árabes, el Mesías vino de Israel, era judío. A la Biblia los profetas vinieron de Israel, todos eran judíos. Los árabes le dio envidia y dijeron, vamos a hacer una Biblia, el Corán, y vamos a hacer un líder religioso, Mahoma, y de ahí vino la yihad islámica y el Corán manda a vengarse. Ese libro se lo dictó el mismo Satanás, el Corán, que es la Biblia de los árabes. Hicieron un paralelismo. Ellos son porque ellos son hijos de Abraham, pero según la esclava, y eso les dio envidia. Porque los judíos son hijos de la promesa de Isaac y Rebeca y de Sara y Abraham. Entonces esa guerra empezó ahí y para mí no va a terminar. Porque eso es espiritual. Israel es un símbolo de lo que es una guerra, del bien y el mal. No me diga usted a mí que eso, aquí va a llegar la paz ahora, no va a llegar paz. Porque la Biblia no lo dice, hermano. Sí, a mí me gustaría que llegue paz. Pero es que la Biblia no lo dice. Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cristo es que va a traer la paz aquí. Porque todavía hay muchos judíos que ellos dicen, va a llegar un momento. No, la Biblia dice, eso es algo espiritual. Entonces aprender de la higuera, que es Israel. Y la misma iglesia no quiere saber de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Cuídese, porque es un espíritu. Porque no puede ser que nadie quiere saber de ellos. Y no le han hecho nada a nadie, hermanos. Ni le han robado nada. Envidia es. La envidia no deja a una persona ver los méritos del otro. Y yo siempre insto, amen Israel. Oremos por la paz de Jerusalén. Amemos los judíos, rechazando las cosas malas. No estemos de acuerdo. Siempre yo analizo las cosas de esa manera. Los palestinos están pasando, hay una hambruna ahí terrible. Y se han muerto muchos inocentes, niños también. No es bueno. Pero la pregunta que yo me hago es, si el 7 de octubre de 2023, ¿sí? Si Hamás no ataca, no hubiese existido una guerra. Fueron ellos que atacaron y mataron como 1000 judíos. Descuartizaron niños hasta en los hornos. Eso fue terrible. Y no fue Israel que atacó, fue
Palestina atacó con los terroristas Hamas. Y entonces yo siempre analizo las cosas así. Todos los muertos yo se lo imputo al que ataca. Así, usted viene donde mí, o una nación, y desata una guerra, y de ahí vienen muertos de los dos bandos. El que atacó, yo le sumo todos los muertos. Ejemplo, yo le sumo los muertos de Palestina, que ha matado a Israel, y de Israel. Porque si ellos no hubiesen atacado, hoy no hubiera habido guerra, ¿sí o no? Yo se lo sumo al que atacó. Usted fue el que atacó y ellos se defendieron y están muriendo personas inocentes. Que no es bueno la guerra nunca. Entonces Hebreos 1:2 dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros leímos Colosenses 1:15, que la causa de Dios crear este mundo es Cristo y en todo Él tiene la preeminencia. Sean visibles, invisibles, principados, potestades, todo fue hecho por Él, medio de Él y para Él. En el Antiguo Testamento antes nos hablaba a través de los profetas, los patriarcas, en su providencia permitió una guerra para hablarnos como los jueces. La historia nos habla de Dios y hoy nos está hablando por el Hijo. Y a quien constituyó heredero de todo y el mundo fue hecho por Él. Entonces vamos a leer ahora, ya yo repetí, usted ve que yo no repito lo mismo. El título es el mismo, porque usted puede decir, oye, el siervo no quiere salir de ese tema, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Yo conocí un predicador que nada más era eso que predicaba. Mauri lo conoce, me dijo, oye, pero no sale de ahí. Yo salgo de ahí, hermano. Porque mire, vamos a leer el Apocalipsis 19. Yo voy a leer otro texto. Y el Espíritu Santo es lo que me trae ahora a la memoria. Apocalipsis capítulo 19. Déjame decirlo bien para que no me pase como el domingo que yo dije Isaías 53 y era 52. ¿Sí? Apocalipsis 19:9. Vamos a buscarlo. Capítulo 19, versículo 9. Póngase cómodo para que no nos perdamos las enseñanzas que nos dé el Espíritu Santo. Primero que quiero que me enseñes a mí. Apocalipsis 19:9. Usted sabe que Apocalipsis, esa revelación la recibió Juan del mismo cielo a través de Cristo. 19:9. Y el ángel me dijo, aquí está narrando Juan, que fue que escribió Apocalipsis. Juan era un escritor muy sabio, siempre inspirado por el Espíritu Santo. Porque al libro de Juan se le llama el libro no sinóptico. Sinóptico quiere decir no igual. Mateo, Marcos y Lucas, el niño de Mary Helen. Esos son sinópticos. Tienen muchos eventos parecidos. Pero Juan, aunque narra algunos eventos que están en Mateo, Juan se salió del statu quo. Por eso le llaman no sinóptico. Muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas, Juan. Entonces él escribió el Evangelio de Juan, pero también escribió las epístolas y escribió Apocalipsis. Se cree que era columna en la iglesia de Jerusalén. Para mí era como Santiago, en medio hermano de Jesús. Porque los hijos de Zebedeos del trueno se le llama. El primer mártir apóstol fue Santiago, Jacobo, el hermano de Juan. Aquel era el Santiago, medio hermano de Jesús. Se cree que era columna en la iglesia primitiva en Jerusalén, junto a Juan. Entonces dice, y el ángel me dijo, mire hermano, ¿cómo que son las cosas de Dios? Empezando, eso me llega en este momento. Aquí es hermoso cuando alguien le dice a una persona, Dios me dijo.
Ahora tenga cuidado con eso, porque eso se ha convertido en un desorden hoy en día. Ponemos a hablar a Dios sin decir nada. Pero que yo creo que una persona cuando Dios le envía a un predicador, él sabe que cuando Dios le está hablando. Dios no, predícale eso a la iglesia mañana. Y hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Juan dijo, el que me envió a predicar, me dijo que le dijera a ustedes. Estoy parafraseando. Y yo creo que los hombres y mujeres de Dios en estos tiempos es muy diferente cuando yo hablo mi palabra, mi mensaje, o cuando yo digo Dios me dijo, sin usar títulos. La iglesia de hoy está enamorada de los títulos porque eso te da supremacía. Llena la iglesia de gente y te da poder, jactancia y gloria. Entonces ustedes escuchan muy común, el título que más le gusta a la iglesia es apóstol. No, el apóstol tal, la apóstola. Y después yo le pongo segundo, el profeta, el hombre de Dios, el profeta. Entonces usted escucha muy frecuente en el púlpito los títulos. Otro título que le gusta, la iglesia señal, la iglesia madre, la iglesia sacerdotal, somos sacerdotes todos. La iglesia de Apocalipsis, en Apocalipsis 2, trabajaba mucho con los títulos. Por algo está ahí. La iglesia de Tiatira, ahí se desarrolló una mujer malvada, el espíritu de Jezabel, que fue la mujer del rey Acá. La Biblia le dice la maldita Jezabel. Y la hija Atalía, impía. Dos calificativos terribles, maldita e impía. La mamá maldita y la hija impía, Atalía. Pero ese mismo espíritu de Jezabel, de querer controlar y dominar, no solamente se ve más en las mujeres, se vislumbra más, también en el hombre. Entonces mira como en la iglesia de Tiatira dice, ahí está Jezabel, la que se llama la profetisa. Usted ve en la Biblia por algo. A ella no le gustaba que le digan Jezabel solo, profeta, dime. La que se llama profetisa Jezabel, porque es una plataforma para tú hacerte grande. Los títulos. Ahí yo vi en estos días un pastor, no, porque aquí vino una profeta y me dijo, porque trabajan con el título. El apóstol, la iglesia señal, la iglesia madre y el profeta son los más codiciados. Primero apóstol, después la profeta. Porque yo digo que si yo estoy aquí profetizando, que la profecía en la Biblia, según el apóstol Pablo, es para exhortar, edificar y consolar. O sea, yo estoy profetizando ahora. Pero hermanos, ¿por qué yo tengo que estar tan enamorado de ese título? Si nosotros todos somos siervos y ni siquiera inútiles. Jesús dijo, cuando hagan lo que tienen que hacer, le vamos a llamar siervos inútiles. Somos aspirantes a siervos inútiles porque todavía no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué yo tengo que decir aquí? No, el profeta que está ahí sentado, él me dice, ¿por qué? Dígale hermanito, hermano, o el siervo. Que una profeta me dijo, la iglesia, el espíritu de Tiatira, título, el apóstol, ¿por qué yo tengo que decir que yo soy apóstol? Me puedo decir siervito y siervo inútil. Entonces esta iglesia moderna, como todo es material, como el reino es humano, es un imperio, tiene que trabajar con los títulos como el mundo. Son muy importantes los títulos. El doctor fulano, el ingeniero, el arquitecto. Y así era Tiatira. En la iglesia de Esmirna también, que fue una iglesia hermosa, como la de Filadelfia, en Apocalipsis, ahí usaron, Dios le dijo, ahí hay algunos en Esmirna que se llaman judíos y no lo son. Los títulos no son judíos nada, sino judíos.
Y dice la Biblia, ellos no son judíos, son sinagogas de Satanás, los títulos. Y no hay algo que más está enamorada esta iglesia babilónica que de los títulos, hermanos. Está llena de apóstoles, apóstolas y profetas. El apóstol tal, el apóstol Joaquín. Y así mismo eran esas iglesias de las 7 iglesias de Asia Menor, hoy Turquía de Apocalipsis, todo es títulos. Pero qué bueno cuando alguien es enviado por Dios y él puede hablar así. Dios me dijo. Porque Dios habla claro. El que a veces es que no queremos escuchar la voz de Dios. Jesús dijo que si ustedes quisieran de verdad hacer la voluntad de Dios, la harían, porque Dios habla claro, hermanos. Es que hay muchos intereses y muchas cosas en medio. El que quiera hacer la voluntad de Dios la vas a hacer. Porque él fue que le hizo la boca al hombre y estableció el lenguaje para que se comunique. Habla claro. Así que un día en tu habitación y yo en mi habitación, si está confundida, joven, hermana, dígale, Señor, háblame. Como Samuel allá en Silo, que tu siervo oye. Estoy perdido, estoy confundido, perdí el camino, perdí el foco. Háblame, Señor. Y te va a hablar y me va a hablar claro. A mí él me ha hablado clarito cuando estoy extraviado. Y de muchas maneras me habla. Se daña el coche, pero habla claro. Ahora, cuando nos apartamos de Jehová, usted no va a escuchar la voz, porque eso le pasó a Silo. Dice que la palabra de Jehová escaseaba con frecuencia. Si yo no hubiese pecado y estuviese aquí rejugando, ahora mismo aquí yo no tuviese nada que decir, porque Dios es que le llena la boca al hombre. Porque él habla claro y él llena los vasos. Y él le habla a su pueblo. Bienaventurado el pueblo cuando Dios le habla. Y le enseña y lo educa y lo prepara. Le avisa el peligro, pone centinelas. Entonces me dijo, escribe, Apocalipsis 19:9 estoy. ¿Y a quién viene? Le está dictando ahí. Ese es el ángel. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Elección, hermanos. Otra versión dice, los invitados. Me gusta más esa. Vocación, llamado. Romanos 8:29, a los que antes conoció, a esto predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. Ya eso no ha pasado. Lo ve como el pasado. Para que lleven la imagen. La salvación es un llamamiento. Y es un llamamiento, una expiación limitada, incondicional. No hay condición. Por eso hay que ser consistente. Ahora, siempre yo le digo a ustedes, si usted cree que la salvación es condicional, siempre la ecuación predíquela de acuerdo a lo que cree, aunque esté errado. ¿Me entiende? Hay dos grandes grupos, los pelagianos en el siglo V, después vino Arminio, vino el semipelagianismo, que es un arminianismo. Pelagio era carnívoro y Arminio era vegetariano. Semi-carnívoro y mixto eran los dos. Pelagiano comía carne y vegetales. Pero entonces, lo que yo digo es que si usted dice que la salvación es con condición, todos los textos de la Biblia tienen que explicarlo así. Así, pero si tú vas al cielo, tienes que hacer, porque es condicional. Pero no me diga a mí que, como dicen los arminianos, que la salvación es condicional, que tú tienes que aceptarlo y portarte bien para que vaya al cielo, o la pierde. Y después no me diga que es por gracia, doble pensamiento. Si usted dice que es condicional, quítame la gracia.
Yo no refuto eso. Yo lo que refuto es doble pensamiento. Porque va a caer en una ensalada de palabras. Como tú me vas a decir a mí que, y el texto de Efesios 2:8 que dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don que viene de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ese texto tú vas a tener que arreglarlo. O yo, no te estoy insultando para mí. Porque usted dice que es condicional, entonces por obra. Ahora, yo digo, si una persona dice que es condicional, pero los arminianos dicen que somos salvos por gracia, pero usted tiene que hacer algo. John Lowell, doble pensamiento opuestos. Tiene que seguir todo el tiempo con la ecuación. No, sin, no, como es condicional la salvación, usted tiene que hacer, tiene que obrar. Efesios 2:8, no sé cómo lo pueden leer, porque dice sin obra, para que nadie se gloríe. Entonces eso se llama consistencia. Un ejemplo, si yo creo que la salvación viene de Jehová y no se pierde, yo tengo que seguir por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, con la misma ecuación. No hacen nada, no hacen nada, no hacen nada. Hacemos mucho, es para los galardones, para glorificar a Dios, para parecernos a Él, para honrarlo, ahí sí, pero para la salvación usted no hace nada. Yo tengo que seguir ahí matizando. Y cualquier texto me tiene que encajar con la idea que Dios me dio, sin obra. Porque no se pierde la salvación. Jesús lo dijo claro, ninguno se perdió, solo Judas. A ver si yo puedo decir esto ahora, a ver cómo el Señor me lo recuerda. La nena mía anoche vino donde mí, una de ellas. Porque yo explico la Biblia es así, hermanos. Tengo que ser consistente y coherente. Y me citó una parte en Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, creo que versículo como 43 o 42, más para allá, donde Jesús mandó una gente para el infierno. Digo, todo aquel que comete adulterio para el lago de fuego. Y yo le estaba explicando eso a ella. Porque ella dijo, ¿cómo va a ser? Porque eso se perdieron. Digo, no es que ninguno se puede perder. Yo tengo que ser consistente. Recuerdo que cuando Jesús, la Biblia hay que saber interpretarla. Cuando Jesús manda, se van los adúlteros y Pablo el romano. Van para el infierno todos. Entonces Jesús decía en Mateo, decía que revelando el espíritu de la ley, que la ley dice no matarás, pero el espíritu es que si te enojas con él, entonces nadie va a ir al cielo. Y si te enojas, va para el infierno, para el lago de fuego que arde. Pero eso hay que saber interpretarlo, hermano, porque Jesús, cuando le llevaron la mujer en el acto del adulterio, no la mandó al infierno, la mandó. Cometió adulterio y Jesús dijo que los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Está hablando que cuando uno está en pecado, Dios no quiere nada con él, pero no está hablando de salvación. Está mal. Entonces, cuando esa mujer que la encontraron en el acto del adulterio, Jesús debió mandarle al infierno. Por eso hay que saber leer la Biblia. Jesús dijo, el que escribió en la tierra, dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y nadie la pudo arrojar. ¿Y qué hizo Jesús? La mandó al infierno. Él dijo, yo tampoco te condeno. Y adulterio, hermanos. Pues entonces los adúlteros entran, pero arrepentidos ya. Ahora le dijo, vete y no peques más. La Biblia hay que saber interpretarla. Cuando Jesús menciona y Pablo dice, no van para el infierno. Hermano, para el elegido no hay infierno. Y yo estudio la Biblia, es así. No existe el infierno por un elegido, hermano. No existe. Y sin obra, es por la obra de Cristo. Tiene que ser consistente. No tenga miedo en decirlo. Porque es una boda y
me llamaron a esa boda y me vistieron de lino fino, la justicia de Cristo que se me imputó. Una persona así no va para el infierno, aunque se porte mal. Esa es la segunda carrera. Un obrero deshonrado y ofendió a su Señor, que eso sí duele. Como dijo Pablo, no sea yo siendo heraldo, llego a ser reprobado. No está hablando de réprobe en cuanto a salvación, en cuanto a obras. En cuanto a plan, yo puedo ser un réprobo y cometer jamartía, pecado. Me mandaron a hacer algo y no lo hice. Y yo puedo ser un obrero avergonzado y un siervo infiel. Porque mire como dice aquí, es una boda que viene. Y yo soy invitado a esa boda. Eso no se quita, hermano, ya. Fui llamado a la boda del Cordero. Está hablando ahí de toda la iglesia, sin excepción. Es algo grande el ser cristiano. Me llamaron a una boda. Cada miembro pertenece a la iglesia. Dice que son los llamados a la boda, la gran cena de las bodas del Cordero. Tremendo banquete cuando Cristo venga. Yo fui invitado a esa boda. No se me va a quitar la invitación ya. Sin obras. Por pura gracia, misericordia, beneplácito de Dios. Entonces no la tenga en vano la salvación. Sáquele el jugo a la pera. Porque no hizo nada usted ni yo. Eso es lo grande de la gracia. ¿Quién soy yo? Como dijo David, la casa de mi padre, para que me traiga hasta aquí. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:10 ahora. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Tremendo error, hermanos. En la antigüedad antes a veces adoraban ángeles. No te harás imágenes ni de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás. No adores a la Virgen tampoco. Si hay un pecado que a Dios le ofende es la idolatría. También la idolatría con los hijos, con la casita, con la esposa, el esposo. Por eso era que le iba a quitar a Isaac, a Abraham, el hijo de la promesa. Porque Abraham aparentaba como que amaba más a Isaac que a Dios. Aunque se lo probó que no, que amaba más a Dios que a Isaac, Abraham. Porque cuando le iba a pegar el cuchillo al muchacho, Dios le dijo, ya Abraham, detente, que yo sé que me ama más a mí que al niño Isaac. Pero si hay un pecado que Dios castigue es la idolatría, con el cuerpo la idolatría. Hombres y mujeres amadores de sí mismos. Y aquí un apóstol, hermanos. Y no era nuevo en el Señor. Y ahí él estaba ancianito. Fue a adorar el ángel. Tremendo error. El único digno de pleitesía, de veneración, de honra, de admiración y de adoración es Dios. Ni la Virgen, ni ángel. Eso es pecado adorar a un ángel. A Gabriel y a Miguel. Son consiervos con nosotros. El espíritu de Babilonia, adorar la iglesia también. La iglesia no te va a salvar, ni el pastor te va a salvar. Only Jesus. One way al cielo, hermano. I am the way, the truth and the life. Nobody come in the heaven. Oh, pues yo estoy hablando inglés. ¡Aleluya! ¿Cómo está, Zorrilla? Inglés sin barrera. Se escribe please, se dice please. Paulino, ¿qué tú crees? ¡Ay, santo! El único que lleva al cielo, ni tus obras, amados, son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Es Jesus only, Jesucristo. La sangre de Cristo me liberta, me sana de todo pecado. Y me tiene aquí, te tiene a ti hoy.
Porque torre fuerte es el nombre del Señor. Proverbios 18:10. A él correrá el justo y será levantado. Usted corrió, yo corrí y me levantó. El que levanta al caído. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. No debió nunca adorar a ese ángel, Juan, pero ya lo estaba adorando. Pero qué hermoso el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Los pastores de hoy lo están adorando y no dice que no lo adoren. Le gusta el cancito, le gusta que lo adoren. Ahí viene el apóstol, el hombre de Dios. El perfume del apóstol. Ellos nos dicen, no me adore a mí, adora a Dios. El espíritu de Babilonia, adoran la institución, adoran los que tocan, pero nada a Dios. Mira aquí, Juan estaba adorando el ángel. Y el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo, somos igualitos tú y yo. Al único que hay que adorar es a Dios. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Tremenda palabra del ángel a Juan. Porque y aquí está el pensamiento que Dios me puso. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En estos tiempos nos está hablando Hebreos 1:2 por el Hijo. ¿Y qué dice aquí Juan? Que el testimonio de Cristo, o sea, ¿cuál es el espíritu de todas las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, Zacarías, Ageo, Abdías? Es Cristo. Todos hablaban de que era Cristo que estaba en ellos. El Nuevo Testamento, Cristo también, ese es el espíritu de la profecía. Es de Cristo. ¿Cuál es el espíritu? Que de él es que se habló. Todo apunta a Cristo. El espíritu de Cristo a través del Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. Dice Apocalipsis 9. Entonces, todo lo que tiene que hacer la iglesia en el nuevo pacto ahora es exaltar el Cordero todo el tiempo, all time. Me tradujeron ahí y escuché. Ahora tienen que traducirlo a español cuando yo hablo inglés ahora. Ay, santo. Entonces, cuando las epístolas del apóstol Pablo, era Cristo que estaba en él escribiendo el espíritu de las profecías. Jeremías, era Cristo en él, con el Espíritu Santo. Y siempre el que predique, el que adora, Señor, dime tú qué quieres que yo haga. ¿Qué alabanza tú quieres que te canten? ¿Cuál es la prédica de hoy? Porque es Cristo el espíritu de la profecía. Cristo es todo. Todo fue hecho por él y para él. Y lo puso como cabeza de la iglesia para que en todo él tenga la preeminencia. Por encima de todo. Principado, potestad de todo. Entonces el Salmo dice, adoren el Hijo para que no se enoje. Romanos 10:4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Mírenlo ahí, hermanos, en estos postreros tiempos. Por el Hijo. Antes nos habló a través de historia, los profetas. Toda la ley, ¿cuál era el objetivo? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Fin, yo puse un comentario aquí, puede significar el cumplimiento. Todo el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Es decir, Cristo cumplió todos los requerimientos de la ley. Cristo vino a vindicar la justicia y él fue el único que devolvió lo que se perdió de la ley, la justicia, con su vida perfecta. Destruyó el imperio del pecado y de la muerte, los dos poderes que gobernaba Satanás. Por eso los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Devolvió la justicia, cumplió toda la ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. La cumplió.
Ahora la justicia no puede ser por la ley, porque tiene que ser una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Jesus only, Jesucristo. Entonces el espíritu de la profecía de Cristo, cada oración tuya y mía tiene que ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Porque si el Hijo os levantare, a todos atraerá así, hablando de su resurrección. Puede el objetivo, ahí escrito, puede también significar el objetivo, el telo objetivo, el propósito, para decir que Cristo era el objetivo al que debía conducir la ley. Jesús heredará todo debido a que es el Hijo eterno de Dios. Isaías 9:6, búsquelo. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tienen todos? Me dicen, digan amén cuando lo tengan. Isaías 9:6. ¿You got it? Dígame. Entonces el domingo lo vamos a leer. Para cuidarme la garganta. Y el domingo que viene. Nos vamos temprano hoy, ¿verdad, hermanos? El domingo que viene vamos a leerlo. ¿Sí? Déjenlo ahí. Continuaremos the next Sunday. Próximo capítulo. Qué lindo es Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras almas te alabas. Te damos gracias porque tú nos hablas el corazón. Tú me hablaste. Nos ministra el corazón. Muchas gracias porque tú eres el que le hiciste la boca al hombre y tú hablas. Escribe estos pensamientos, estas ideas, interpretaciones de la Biblia con cincel de hierro y punta de diamante. Síguete glorificando en nuestras vidas. Los hermanos que vayan a partir, llévenlo bien a sus hogares. Y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento muy agradable y hermoso. Mañana, camino a los trabajos. Aquí las hermanas guían todas y los varones. Guárdanos de accidente. Pero también aprovechamos la oportunidad para darte muchas gracias por todo, porque nos has guardado hasta el día de hoy. Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Muchas gracias por las casas, los alimentos, por todas las cositas materiales que nos has dado. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.